Buenas noches, Foster. Me llamo Joel. Actualmente tengo 31 años de edad. Te quiero contar una experiencia aterradora que me sucedió hace un par de meses en una gasolinera. Verás, yo solía trabajar en una empresa de seguridad privada, esto como guardia desde hace varios años atrás. Normalmente transportábamos valores hasta que un día uno de los jefes se dio cuenta que uno de mis compañeros estaba planeando robar el camión junto a una banda de criminales. La verdad es que no supe cómo se enteró, pero me imagino que nos deben de estar vigilando por la misma naturaleza de que solemos mover fuertes cantidades de dinero. Como no tenían forma de saber si sus compañeros estábamos coludidos con ellos, decidieron renovar toda la plantilla completa y nos despidieron injustificadamente. Por más que traté de pelear la liquidación, simplemente me dijeron que mejor me fuera o que me iban a meter preso en la cárcel. Traté de buscar empleos en otras empresas, pero la verdad es que estaba en un muy buen puesto, ya que nos pagaban muy bien y nos daban buen trato. Desafortunadamente, por uno, pagan todos. Al ver que las otras oportunidades laborales en otras empresas de seguridad eran mal pagadas y muy extenuantes, me decidí por entrar a trabajar en una gasolinera, ya que le había platicado a un amigo que justamente trabaja ahí lo que me había pasado, y este me recomendó que metiera una solicitud de empleo en su trabajo, que ahí estaban buscando personal, al menos en lo que conseguí otro nuevo empleo, ya que, como dije, no me quisieron dar mi liquidación correspondiente por este despido injustificado. Además de que en casa tenía que mantener a mi esposa y a mi pequeña hija de 6 años, así que no podía darme el lujo de permanecer mucho tiempo desempleado, al menos no mientras tuviera personas que dependieran de mí. Mi amigo me contó que no le iba nada mal en la gasolinera, que ganaba muy bien su sueldo base, más propinas que los automovilistas solían dejarle por limpiar los vidrios o checar las llantas, además de que hay muy poco riesgo. Sí me comentó que en un par de ocasiones los habían llegado a asaltar a sus compañeros de madrugada, pero que realmente era muy extraño que sucediera. Fue así que me iba endulzando el oído poco a poco, hasta que tomé la decisión de hacerlo. Después de todo, como dije, tenía gente que dependía de mí y no iba a bajarle su calidad de vida. Siempre me he considerado un padre responsable. Fue así que tras un par de días y con la presión de la falta de dinero encima, me puse a redactar mi solicitud de empleo. Claramente, no me iban a querer contratar si se dan cuenta de que había trabajado como seguridad privada, ya que normalmente tenemos fama de tener un carácter fuerte y hasta cierto punto conflictivo. Así que decidí poner que había trabajado como empleado en un mercado. Realmente no piden casi ningún requisito para entrar a una gasolinera, solo que tengas buena atención al cliente y experiencia con manejo de efectivo, lo cual claramente sí tenía, debido a mi antiguo empleo como servicio de transporte de valores. Yo era el que me encargaba de recoger el dinero de las tiendas así como de los bancos. Fue así que empecé a redactar mi currículum y se lo di a mi amigo para que me recomendara directamente con la chica de la oficina, así me tendrían más en consideración. A los 2 días de habérselo entregado a mi amigo, el cual, por cierto, se llama Josué, me mandó un mensaje por WhatsApp para decirme que tenía que ir a entrevista al día siguiente. Realmente no es mucha ciencia el entrar a una gasolinera, y menos cuando alguien que está adentro te está recomendando. Así que me presenté al día siguiente estudiando mi supuesto anterior trabajo que había tenido para poder responder las preguntas que me hicieran. La verdad es que ni siquiera fue tardada la entrevista, un par de preguntas y en cuestión de un par de minutos ya me habían dicho que estaba contratado. Solo tenía que llevar algunos documentos para darme de alta e iniciar inmediatamente tras proporcionarle mis papeles. Empecé mi nuevo puesto de trabajo sin mayores complicaciones. Realmente es muy sencillo y no se hacen muchas actividades, y como dije, los días iban pasando y cada vez me adaptaba más a mi nuevo trabajo. Normalmente me tocaba en el turno de la tarde junto a mi amigo Josué, por lo que la jornada se hacía muy llevadera y el tiempo se me pasaba volando, hasta que un día se me acercó el encargado para comentarme que se había abierto una vacante para el turno de la noche, que si no la quería yo. La verdad es que estaba muy a gusto en mi horario actual, así que lo rechacé. Sin embargo, me dijo que debido a la falta de empleados y la necesidad de tener ese turno abierto, que lo apoyara en lo que conseguía alguien más para cubrir ese puesto de la noche. Después de todo, me pareció un muy buen trabajo y había entrado por recomendación, así que decidí aceptar su propuesta y echarle la mano para de alguna forma poder demostrarles mi agradecimiento, por así decirlo. Fue así que me dijo que empezaría a partir de mañana y que trataría de rolarme los turnos para que no se me hiciera tan pesado. Tras esto, salí de la oficina, ya que me había mandado a llamar al edificio administrativo para comentarme de esta petición. Volví y me le acerqué a mi amigo para comentarle lo que me había sucedido. Una vez que le dije que estaría en el turno nocturno, puso una cara un poco seria. Le pregunté que qué es lo que había ocurrido o que por qué ponía esa expresión,
a lo cual me respondió que existen rumores entre la gente del turno nocturno, que cosas extrañas suceden en la madrugada. Esto me sorprendió un poco, a decir verdad, ya que no sabía a qué se refería con eso. Así que le pregunté que de qué hablaba, a lo cual me dijo que en una ocasión, hace muchos años atrás, había un excompañero suyo en el turno de la noche. Su nombre era Miguel. Era un joven muy amable que siempre daba un excelente servicio. En cierta noche, un grupo de maleantes se hicieron pasar por clientes y le pidieron que llenara el tanque, para acto seguido sacar una navaja entre sus ropas y tratar de amagarlo para que les entregara el dinero. En esa ocasión, le había tocado estar solo atendiendo la gasolinera. A pesar de su gran amabilidad, él era una persona muy valiente y de armas tomar, así que no se dejó intimidar por los delincuentes. Estuvieron forcejeando, pero finalmente, como eran mayor cantidad de personas, terminó siendo sometido y golpeado para finalmente, de una forma cobarde, acabar con su vida. Esto con el arma blanca que portaban los delincuentes. Desafortunadamente, como no había nadie acompañándolo en su jornada laboral, perdió mucha sangre y quedó ahí tirado en el asfalto, rodeado de un charco. Las cámaras de seguridad lo captaron todo. Lamentablemente, los asaltantes nunca fueron capturados. Desde ese entonces, suceden cosas muy extrañas en el turno de la madrugada. Debido a la naturaleza de su fallecimiento, se suelen escuchar lamentos aterradores de madrugada, así como extrañas sombras. Incluso, se dice que algunos clientes han tenido contacto con él, diciéndoles que un joven despachador se ofreció a ponerles gasolina, pero que al darse la vuelta, simplemente desaparecía. Y al describirlo físicamente, los demás trabajadores llegaron a la conclusión de que era su espíritu. La verdad, me encontraba sin palabras. No podía creer lo que me estaba diciendo. Yo suelo ser una persona muy escéptica que no cree en este tipo de cosas, y pensé que probablemente me estaba haciendo alguna broma de mal gusto. Ya no le di mucha importancia y seguí con mi turno. Al llegar a la casa esa noche, volví a recordar lo que me había dicho mi amigo. Debo de decir que sí me entró algo de ansiedad por lo que me estaba comentando. No podía dejar de pensar en la historia. En fin, me dormí, ya que mañana me tocaría en el turno nocturno y no quería estar cansado. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad en mi día a día. Cuando se llegó la noche, me hice presente en la gasolinera para cubrir mi turno nocturno. En esa ocasión, me tocó cubrirlo con otro compañero que no conocía. Me presenté con él para poder hacer la noche más amigable y estuvimos platicando un rato ya durante la madrugada. Por lo mismo de que casi no hay tanto movimiento, aprovechamos para poder conocernos. Entre plática y plática, le pregunté sobre la historia que me había contado mi amigo, a lo cual me confirmó que sí era totalmente cierta. Ya con un poco de temor, le pregunté más del tema, pero me contó exactamente lo mismo, por lo que decidí simplemente esperar a ver si me tocaba tener esa experiencia. Y eran aproximadamente las 4 de la mañana, ya solo pasaban carros cada 20-30 minutos, y eso es decir mucho, cuando de pronto algo extraño sucedió. Desde los baños se empezaron a escuchar pequeños lamentos como de alguien que llorara. Le pregunté a mi compañero si lo había escuchado, pero solo se limitó a decirme que no le hiciera caso, que es lo que ya me había contado. Esos lamentos se fueron haciendo más tenues hasta que dejaron de escucharse. Yo estaba atento a lo que estaba sucediendo. De la nada, se escuchó un grito desgarrador desde dentro de los baños. Le dije a mi compañero que si también eso era normal, y simplemente me respondió que sí, que no le tomara importancia, que me iba a terminar acostumbrando. Esta situación ya me parecía por demás muy extraña, así que decidí ir a echar un vistazo hacia los baños para ver qué estaba sucediendo, y efectivamente, abrí las puertas de los cubículos y revisé todo, pero no había absolutamente nadie en el lugar. Al girarme hacia el lavamanos y levantar la mirada, me di cuenta que el espejo se encontraba totalmente empañado y sobre este había marcadas unas manos. Empecé a sentir el ambiente muy frío, al punto de temblar por los escalofríos. Debo admitir que sí me dio algo de miedo y salí de ese lugar. Al volver a mi estación, le comenté lo que había pasado en los baños y solamente se limitó a decirme: ya ves, te lo dije, no pasa nada, así se escucha de repente cosas extrañas, pero no pasa de ahí, tú no te preocupes. Me quedé extrañado con la calma que decía esas palabras. Digo, tampoco es que me asuste mucho este tipo de situaciones. Después de todo, cuando fui seguridad, sí que me pasaron cosas realmente aterradoras con gente viva, pero igual es una muy rara experiencia que jamás me había tocado vivir. Estuve trabajando durante las noches un par de semanas más y siempre pasaban cosas extrañas. Incluso, a veces sentía que me hablaban o veía sombras raras por los alrededores. Sea como sea, la verdad yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, pero igualmente quería contar mi experiencia.